Cuando hablamos de valores, no cabe duda que significa un distintivo muy particular para nosotros que profesamos nuestra fe como cristianos. Y uno de los valores de los cuales me voy a referir en este día es sobre santidad. Santidad significa apartado, separado, por o para Dios. Cuando hablamos sobre santificación, juega un papel muy importante que, según la voluntad de Dios, es que nosotros seamos santificados. Lo que Cristo Jesús hizo fue posicionarnos desde el momento en que nosotros reconocemos la obra que Cristo Jesús hizo para nosotros. En ese preciso momento tenemos una posición como santos. Pero la santidad no es un evento, sino que es un proceso. Entonces viene la santificación progresiva. El Señor dice en su palabra, en Marcos capítulo 8, versículo 34, hablándole a sus discípulos, y les expresaba lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es el cómo, es decir, hacer la voluntad de Dios, es negarse a uno mismo. Pero en el versículo 35 de ese mismo capítulo 8 de Marcos, dice el por qué es que nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios y sobre todo seguir a Jesús. Él dice que si nosotros tratamos de ganar nuestra propia vida, la vamos a perder. Pero el que pierde su vida por Jesús y por el Evangelio, dice que se salvará. Eso significa que la santidad en ese proceso es una separación total a Dios. Pero es una santidad práctica, porque no es un aspecto puramente religioso. Es una santidad de la cual va operando de acuerdo a cómo nosotros mantenemos esa relación íntima con Dios y cómo su palabra va renovando nuestra forma de pensar. Desde luego, la Biblia habla muy claramente de que de una u otra manera todos pecamos, llámese pensamiento, llámese de palabra, de hechos. Pero ahí también está ese secreto en cuanto a que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Hay una acción de beneficio del Espíritu Santo que nos convence precisamente cuando entendemos que nuestra relación muchas veces con cosas de las cuales son contrarias y que no va con lo moral de un valor como la santidad, inmediatamente hay un arrepentimiento que significa como un retornar atrás. Retornar atrás es principio. ¿Cuál es el principio de ese arrepentimiento? De un perdón para que nuestra restauración en esa santidad no se deteriore. Eso significa que hay un arrepentimiento profundo cuando pecamos, porque de una u otra manera muchas veces nos deslizamos, porque recuérdese que el Señor dice en su palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, desde ese momento él es tomado por pecado. Así de que cuando hablamos sobre lo que es santidad, usted y yo tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Eso significa que el Señor dice que debemos ser santos como Él es santo. Y recordémonos que sin santidad nadie verá al Señor. Culminando, santidad es anhelar en nuestras vidas el carácter de Cristo Jesús. Cuando nosotros caminamos en esa huella y en ese ejemplo y en ese modelo de Jesús, entonces no dependemos de nuestras fuerzas, sino que en la obra que el Señor ya hizo para nosotros. Así de que sería conveniente que revisemos nuestras áreas. ¿Qué áreas tenemos que entregarle al Señor? De aquellas que tienen que ser transformadas. ¿Qué pasos prácticos puedo dar el día de hoy en relación a ese proceso de santidad? Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.